Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a seguir trayendo todas las noticias que tienes que saber en el mundo de la Fórmula 1. Hay muchas noticias muy interesantes, algunas de ellas que os contaremos en el segundo de los vídeos del día de hoy, y para saber todas las que vamos a tratar, y si te quieres saltar alguna, te recomiendo que vayas a ver el índice de este vídeo, porque ahí tenemos detallados todos los temas que vamos a hablar y quizá hay alguno que quieres ver antes que otro o hay alguno que te quieres saltar. Así que habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin, tenemos que hablar acerca de su ritmo de carrera, porque ya tenemos algunos datos. Estoy deseando que salgan ya valoraciones por parte del equipo para traeroslas, pero en cuanto a ritmos, pues ya os podemos ir comentando, así que de eso os vamos a hablar. Pero antes de todo esto tenemos un par de vídeos que os quería poner de declaraciones o de algo súper interesante que pasó con Fernando Alonso durante la carrera. Lo primero de ellos, tenemos que poner unas palabras de Fernando Alonso donde el piloto asturiano ha destacado la unión del equipo Aston Martin en un momento tan duro como han pasado, y que toda esa unión que han tenido, el beneficio ha sido al final acabar regresando al podio, pero que en un momento tan duro Aston Martin se mostró muy unido, se mostraron todos trabajando a una, y lo que dice es que esto demuestra que este equipo es muy capaz. Además, Fernando Alonso dice que ha sido muy bonito verlo también desde la perspectiva del piloto, el ver cómo los ingenieros trabajaban incluso más que a principios de año cuando estaban saliendo los resultados, el ver cómo todo el mundo estaba remando a una, el ver cómo después de México, que prácticamente tocaron fondo en el Autódromo Hermano Rodríguez porque fueron de los peores equipos, siguieron empujando, siguieron yendo al máximo, los ingenieros seguían haciendo horas extra, rompieron el parque cerrado incluso en alguna ocasión, ya lo sabemos, en Estados Unidos y en México, todo para conseguir reconducir la senda. Y por supuesto quizá es muy pronto todavía para sacar esa valoración, si han sido capaces de hacerlo con estos cambios que introdujeron en el monoplaza, que mezclaron los dos paquetes, tanto el de Qatar como el de Austin, para sacar los beneficios de ambos e intentar reducir los puntos débiles, y en Brasil funcionó. Es muy pronto para decirlo en otro tipo de circuitos, pero esa unión es lo que Fernando Alonso sobre todo destaca en este momento. Y esa unión es lo que tanto hemos destacado de Aston Martin desde que Alonso llegó, se hizo oficial aquel 1 de agosto de 2022, llegó el 1 de enero de 2023, ¿no? Y ya desde entonces, viendo cómo estaba siendo el equipo, viendo el personal humano, ya hemos visto esa unión que decíamos, ya lo comentaba el propio Fernando Alonso, que este equipo en cuanto a ese factor por lo menos era increíble, y es lo que siempre os hemos dicho, os lo dije el propio, si no recuerdo mal fue el lunes, ¿no? Fue ayer cuando os lo comentábamos, porque al final el domingo, lo iba a comentar el domingo, pero bueno, en el resumen no lo dijimos y no me dio tiempo a hacer otro vídeo, pero yo es lo que os decía, digo, me alegro muchísimo por Alonso, me alegro muchísimo porque salgan las cosas a Aston Martin, por las cosas que os hemos contado que finalmente han acabado dando sus frutos, pero me alegro mucho por ese personal humano. No me alegro por Mike Crack, no me alegro por Dan Fallows, no me alegro por toda esta gente, que también me alegro por ese personal que en Aston Martin han demostrado ser un equipo súper humano, que han arropado muchísimo a Alonso, y que es lo que ahora mismo el piloto asturiano destaca, que presentaron muchísima unión. Y sobre todo muy importante para el equipo después de lo que ya vais sufriendo, sobre todo en la última carrera, ¿no? Sí, llevamos meses un poco con pérdida de prestaciones, y sobre todo las últimas dos. Yo creo que en Austin, todos los experimentos que hicimos, salir desde el pit lane, en México, que realmente íbamos bastante lentos, incluso noveno o décimo equipo, había puesto un poco de presión sobre todo el mundo en el equipo, pero bueno, nos mantuvimos calmados. Ha sido bonito también de ver desde fuera cómo el equipo nunca perdió el foco, se mantuvo muy concentrado y queriendo analizar en cada detalle lo que nos estaba pasando, y muy unidos, ¿no? La unión del equipo, yo creo que en momentos difíciles es difícil de tener, porque siempre es fácil echar la culpa unos a otros, y sin embargo el equipo se ha mantenido a tope, así que contento por ello. Este podio es para ellos también, y ahora pues vas con otro ánimo a Las Vegas y a Abu Dhabi, ¿no? Porque estaba un poco preocupado por las últimas carreras.
Antes de hablaros del ritmo también, todavía os tenemos que poner dos vídeos bastante interesantes. El primero de ellos, Mike Krack contó a los micrófonos de DAZN cómo vivieron esas últimas vueltas, porque es Albert Fábrega quien le está entrevistando y le pregunta qué es lo que estaban haciendo. Estaban mirando los datos, estaban mirando la carrera por televisión, viendo la defensa de Alonso y en esa última vuelta el adelantamiento, o cómo estuvieron viviendo desde el muro de Aston Martin esos últimos giros. Y lo que dice Mike Krack es que primeramente no estaban prácticamente ni mirando a los datos ni a la carrera, que también ahí sinceramente me demuestra esa seguridad que pueden llegar a tener con Alonso, ¿no? Pero que lo que estaban haciendo era calcular si sale un coche de seguridad ahora, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿No? Si pasa esto, si pasa lo otro, es decir, calcular las variables que pueden llegar a ocurrir en la carrera, que eso está muy bien, y luego dice que ya en la última vuelta dejó de pensar en estrategia, dejó de pensar en cualquier cosa y solo pudo mirar a la pantalla y ver cómo Alonso cruzaba la línea de meta. Que estaba mirando los tiempos, el vídeo con los ojos cerrados. ¿Qué estaba haciendo? No, lo que hacíamos era pensar qué hacemos si tenemos un coche de seguridad o qué hacemos si pasa esto o lo otro. Para nosotros es más importante comprobar todas las eventualidades que puedan suceder en la carrera hasta que acaben, porque nunca se sabe qué puede suceder. Y en la última vuelta, cuando Fernando empezó su maniobra de adelantamiento, ya no he mirado la estrategia, ya he mirado la pantalla. Y eso era curioso, pero esto que os quiero poner lo siguiente me parece lo que más. Esto es un extracto que han desvelado en Código F1, el programa que algunas ocasiones os traemos de DAZN aquí en España, donde suelen poner cosas bastante interesantes, el programa de Víctor Abad, y lo que os vamos a traer ahora es un momento durante la carrera donde Alonso se olvida del tiempo que tenía que cumplir para hacer el plan A, que a Aston Martin le salió bien su plan A, que eso es genial porque te sale bien el plan que de por sí tenías estipulado. Pero para cada plan, los pilotos y los equipos tienen un tiempo que necesitan cumplir para que se pueda llegar a hacer ese plan. Si tú estás por debajo de ese tiempo, estás yendo más rápido y encima puedes, en cuanto a la gestión de neumáticos, conservarlos a la misma velocidad, es genial. Si estás por encima, ya empieza a ser malo, y si estás en ese tiempo, es lo perfecto. Al final, ir a ese tiempo es lo requerido. Pues hubo un momento donde a Fernando se le olvidó el tiempo que necesitaba hacer en ese plan A. Pero claro, tú si dices el tiempo que necesitas hacer por radio, que las radios son públicas y se pueden escuchar, te escucha todo el mundo qué tiempos tienes que hacer, y ya Red Bull se puede adaptar, puede hacer un cambio de estrategia o lo que sea. En ese momento todavía Checo estaba en persecución, no había llegado a la zona de DRS. Entonces, claro, Alonso estuvo pensando cómo contárselo a su ingeniero y la forma en la que encuentra para preguntarle a su ingeniero, haciéndole cambios de, bueno, si lo hacemos es no sé cuánto tiempo más que el tiempo del plan B, o en cuanto a la gestión de neumáticos, dice también en cuanto a las temperaturas, el tiempo que tienen que hacer es en cuanto a las temperaturas también. Busca mil maneras que es mejor que lo escuchéis para que veáis la forma que dentro del coche tiene Alonso de pensar en esto. I'm confused with the target lap. I remember the plan B target lap. So it's -7 from plan B. Yes, Fernando, you are correct. All correct. So plan B -7. It's the same as plan A +3. So from now on, it's like the cooling we have today. That number. Yes, Fernando, that is exactly right. As the cooling number we've got today. I'm impressed. Okay. I think I have a little bit more on the tires than the cooling. Yeah, copy, mate. Good. Pero ahora sí, os tenemos que hablar acerca de esos ritmos de carrera. El ritmo del equipo Aston Martin fue muy prometedor en el Gran Premio de Brasil. Fueron claramente el tercer equipo y eso se puede ver muy fácilmente. Lo vimos ya el sábado. El sábado yo os avisé de eso por lo que habíamos visto en esa carrera al sprint. Lo único que ambos Aston Martin salían muy atrás por la mala suerte en clasificación, pero luego el domingo, partiendo desde tan arriba, yo ya os dije que eran el tercer equipo, detrás de Red Bull y detrás de Norris, porque Piastri tampoco estaba yendo muy fuerte, pero eran ese equipo, ¿no? Justo el que estaba detrás, y se confirmó en
en la carrera los dos Aston Martin fueron con un ritmo muy parejo, únicamente Lance Stroll fue 8 centésimas más lento por vuelta que Alonso en el cómputo general de la carrera, y los dos Aston Martin fueron el cuarto y el quinto monoplaza más rápidos, solo por detrás de Verstappen, de Norris y de Sergio Pérez. La diferencia entre Alonso y Sergio Pérez es únicamente de 3 centésimas de diferencia por vuelta, también por supuesto provocados porque Checo estuvo siendo retenido por Fernando Alonso. Y es que además no fueron ni llegaron a medio segundo más lento que los Red Bull a lo largo de toda la carrera, en vuelta por vuelta, más lento que Max Verstappen, pero es que Stroll fue 1,3 segundos más rápido que 2022. La mejoría que tuvo Aston Martin en el circuito de Interlagos fue tal que recordó a principios de temporada, donde la mejoría que estaba teniendo Aston Martin era inmensa, pues han llegado a esos mismos niveles. Fue impresionante ese ritmo de carrera del equipo Aston Martin, os lo pongo aquí. No fue el mejor circuito tampoco para hacer quizá las comparativas, porque los Mercedes desvanecieron, y no va a ser este vídeo donde hablemos de los Mercedes, pero será en el siguiente. Pero los Mercedes se desvanecieron, lo estamos viendo, lo recalcan en este gráfico, por cierto, de Fórmula Data Analysis, que fueron casi medio segundo más lentos por vuelta que en 2022, pero en el caso de Aston Martin fueron 1,3 segundos. También el Alfa Tauri fueron muy bien aquí, pero es que Alfa Tauri está siendo ya constante. O sea, los dos últimos fines de semana también han rendido bastante bien. Y aquí los vemos, ¿no? Únicamente por detrás en ritmo de carrera de Verstappen, que fue el más rápido, Norris, que solo fue por vuelta 8 centésimas más lento, Checo, que ya llega así a las 4 décimas, siendo retenido por Alonso. ¿Por qué Checo fue más rápido? Pues porque empezaba desde más atrás, al final fue más rápido que Alonso, lo hemos contado en el canal. Pero ya es bastante prometedor esto. Luego está Alonso, que ha sido a menos de medio segundo. Son más o menos las mismas diferencias que había a principios de temporada. Lo único que se ha colado Norris, pero es más o menos esa misma diferencia. Y sobre todo, lo que te demuestra que verdaderamente Aston Martin estaba yendo bien fue Lance Stroll. Un Stroll que acabó muy cerca de Alonso. Bueno, en cuanto a ritmo de carrera, ahí lo vemos, que simplemente es un pelín inferior al ritmo de Fernando, y acabaron muy cerca en ritmo de carrera. Sí que es verdad que, claro, igual que Checo se ve perjudicado en su ritmo, Alonso mínimamente también se vio perjudicado, y Stroll tuvo, durante ese tramo final donde Alonso se estaba defendiendo y demás, aire limpio. Pero es lo que os digo, si siempre os vamos a decir lo mismo, el ritmo de carrera te lo demuestra Stroll. Si Stroll está tan fuerte, es que la MR23, por lo menos en Interlagos, ha rendido. Por lo menos en Interlagos, ¿ha regresado Aston Martin? Bueno, hay mucha gente debatiendo, hay mucha gente hablando sobre esto. Os hablaremos sobre ello en el canal también. Cuando nos acerquemos a Las Vegas también os contaremos las expectativas que hay. Yo me mantengo cauto, yo simplemente lo que digo es que Stroll, estando fuerte, en Interlagos iban bien. No es el mismo caso de Canadá, no es el mismo caso de Zandvoort. Ahí destacaba sobre todo Fernando, porque lo vimos en esas dos carreras donde Alonso quedó segundo, Stroll no entró en puntos. O sea, destacaba sobre todo Alonso, aquí han sido los dos. Entonces da pie a que pensara que por lo menos en este circuito han ido bien. Por lo menos ya sabemos que vuelve a pasar que hay circuitos donde Aston Martin va a ir bien. Lo sabrá donde hay malos, pero es que fijaros Mercedes, eso le pasa a todos. Entonces eso por lo menos ya te hace pensar en ese sentido que se han reconducido un poco. Y con todo esto también os quería introducir este vídeo de muchos de los periodistas mejores de España. Está Miguel Portillo, está Jacobo, está Fabio Marchi, está muchísima gente donde debaten un poco esto. Es un vídeo largo, pero así no solo me escuchéis a mí, os lo introduzco y ya dejamos el tema de Aston Martin a un lado. Esto ha sido casualidad, ha sido Interlagos, ha sido que el asfalto, la temperatura, la altura, etcétera, nos ha dado estas alegrías en clave de Fernando de Aston Martin. Oye, puede ser que han tocado, no han tocado a fondo, pero que han ido un poco mal y han encontrado algo que nos puede funcionar bien, si no en Las Vegas o en Abu Dhabi, o esto es muy complicado de decir. ¿Qué opináis, chicos? Yo soy pesimista en cuanto a Las Vegas y Abu Dhabi por el tipo de circuito que son. Pero yo también quiero un poco lo que ha comentado antes Javi, ¿no? Son coches muy críticos, son coches que... Y ¿quién iba a pensar que iba a ir tan mal Mercedes en esta carrera después de haber ido también en las anteriores, ¿no? Muy difícil pensarlo. Yo soy pesimista, pero ayer Fernando dijo que estaba deseando llegar a Las Vegas.
Y si dice eso es porque cree que han encontrado algo en el coche. Así que me está quitando un poco el pesimismo. A ver, yo creo que si lo ponemos en máximo... ¿no? Quizás... Claro. Al final... Con una recta de 2,3 kilómetros no se puede pensar que Aston Martin lo haga muy bien en Las Vegas. Sí, para acuérdate en Baku, Carlos. Ya, que acabó cuarto y pegado al podio, pero bueno, eran otros... A ver, Aston ha mejorado, pero no está como llegó hasta el principio de año. No. Eso es la verdad, por eso tiene tanto mérito el podio también, ¿no? Porque es un Aston que está bien, que iba bien en este circuito, que fallaron los Mercedes y fallaron los Ferrari, pero no es un... les estaba costando entrar en Q3, en la única calificación que hubo normal, la de la sprint. Bueno, va bien en las frenadas y en Las Vegas hay mucha frenada. O sea, vamos a pensar qué hay de positivo en eso. Y una cosa, una cosa que a mí me dejó que pensar es el tema de las salidas, porque digo, bueno, en la primera han podido fallar. Han fallado los dos, pero bueno, han podido fallar. Pero en la segunda vuelven a fallar. Ahí tienen o tuvieron un problema de setup del embrague o algo les pasó porque salieron mal en los cuatro. O sea, tanto Stroll como Alonso en las dos veces. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Que Aston Martin ha mejorado un poco o no sabemos cuánto. Veremos cuánto en las próximas carreras. A través de la comprensión de las piezas, de comparación y tal. Está claro que yo creo que es un paso adelante, pero claro, se juntan muchas cosas que Alonso las ha aprovechado, que otro piloto igual no las aprovecha, que es Brasil como circuito muy parecido a Zandvoort, donde hizo el último podio, la zona perseguidora a Red Bull, que es inestable al margen de McLaren, Mercedes falla, Ferrari también falla, y luego a partir de ahí en clasificación, que es lo que más le costaba a Aston Martin, aquí se sacan de la chistera el salir antes a Q3 y permite eso a Fernando porque saliendo séptimo no hubiera conseguido ese podio, estamos de acuerdo, y además Piastri falla, o sea que aprovechas muchas cosas, las pones en conjunto y luego se las das a las manos prodigiosas de Alonso que las convierten en oro, o sea que no creo que el coche sea segundo. Pablo, lo que pasa es que esta segunda mitad de temporada, McLaren, Ferrari, Mercedes y ahora Aston Martin son un yo-yo. O sea, en un circuito uno está muy bien, en el siguiente está mal, luego otro está bien. Y claro, es muy difícil predecir esto, pero yo me mantengo optimista porque al fin y al cabo Las Vegas es un circuito completamente nuevo, van a ser unas condiciones muy raras, de noche, con muchísimo frío. Suciedad también en pista. ¿Quién sabe? Al final Alonso es el gato más viejo de ese lugar y puede igual adaptarse mejor a las condiciones cambiantes y puede darnos la sorpresa, claro que sí. Yo le doy más opciones a Alonso en Las Vegas que en Yas Marina, así que vamos a empezar poco a poco con lo que hay y ya veremos para la última. Además, el antiguo Yas Marina que tenía las dos chicanes un poco tal todavía, pero es que este nuevo, cuando se cargan las chicanes y la curva lenta izquierda luego contra Peralta y mucho a fondo. Mucho a fondo. Ese curbón rápido, ¿no? Así que bueno, esa es la opinión de ellos. Seguiremos hablando sobre el equipo Aston Martin y como os he dicho al principio de la intervención del equipo, estoy deseando que ya salgan valoraciones de ellos para saber un poco qué es lo que opinan, porque saldrán y os las contaremos detalladas en el canal. Os tenemos que hablar de varias noticias muy interesantes y la primera de ellas os tenemos que hablar acerca de Charles Leclerc y lo que hizo que tuviese que abandonar, que ya sabemos que se retiró antes de que comenzase, se retiró en la vuelta de formación, no pudo ni siquiera llegar a la arrancada. ¿Qué le pasó a Charles Leclerc? Porque fue bastante extraño, de repente perdió el coche en la curva 6, le vimos estampado contra el muro, luego él dijo que había perdido la hidráulica. Vale, pues desde Ferrari ya han explicado qué es lo que ha pasado. Tampoco te creas que lo tienen muy claro, porque ha sido un problema muy extraño, pero al final no fue un problema de hidráulica, como el propio piloto Monegasco comentó, sino que fue un problema eléctrico que luego dio paso a esos problemas hidráulicos. Lo que hizo es que ese problema eléctrico hizo que se desconectara la hidráulica y el motor, lo que le hizo que en esa curva 6 perdiese completamente el control del coche, porque perdiendo esos sistemas hidráulicos perdía también, por ejemplo, la dirección asistida y muchas más cosas, entre ellas el propio volante. Así que no pudo controlar el coche, se fue contra el muro, pudo arrancarlo, pero desde el muro de Ferrari dijeron que estaba perdido, no tenía sentido, tenía el alerón roto y ese es el motivo por el que decidieron abandonar, porque además hubieran salido desde el pit lane, no estaba ni siquiera claro qué es lo que pudiera haber hecho Leclerc, prefirieron abandonar y ya está. Pero ese fue el motivo
de la retirada de Charles Leclerc. Esto lo ha explicado Frédéric Vasseur en unas declaraciones que han dado a medios italianos, donde dice: el problema afecta a un sistema de control que desconecta el sistema hidráulico y el motor. Es decir, no fue problema de la hidráulica, como comentó Leclerc, que oye, desde el coche es lo que él sintió, por supuesto, pero fue ese sistema eléctrico que desconectó y provocó los problemas de hidráulica. No sabemos el origen, dice Vasseur, pero es algo más relacionado con los sistemas eléctricos del coche. Charles intentó apagar y volver a encender el motor, pero no había mucho que pudiera hacer. Después de salir de las barreras, le dijimos que era mejor parar. Así que ahí lo explica, y el motivo por el que abandona: podrían haber continuado, pero además ya era un mal presagio también haber tenido ese problema. Luego tuvieron problemas con la arrancada, que eso lo ha explicado Carlos, lo explicaremos también en otro vídeo, porque no fueron los únicos, así que os explicaremos más en detalle, os traeremos también datos sobre ellos. Y como bonus track, hablándose acerca de Charles Leclerc y demás, se está llegando ya a un acuerdo entre Leclerc y Ferrari para la renovación. Os lo dejo aquí, por el que haya llegado al final del tema de la intervención de Leclerc, para que lo sepáis. Así que veremos si se anuncia en los próximos días. Cambiando de tema, vamos a pasar a Max Verstappen, que por supuesto ganó la carrera como quiso. O sea, sinceramente, tuvo la ventaja que quiso tener frente a Lando Norris durante toda la carrera. Bueno, pues sobre todo, llevamos desde que consiguió ganar en México diciendo que la temporada de Verstappen es, por supuesto, de récords, porque ya en México se había superado a sí mismo con el número de victorias en un mismo año. El año pasado logró llevarlo a 15, que el récord estaba en 13 victorias en un mismo año. Él llegó a 15. En México se puso en 16, pero es que ahora ya lleva 17 y este número sigue incrementándose. Pero además no es el único récord, porque ese ya es un récord que tiene y es un récord que va a conseguir, pero es que en Sao Paulo ha logrado batir 2 récords más. El primero de ellos: ya es el cuarto piloto en la historia de la Fórmula 1 en solitario con más victorias. Ha conseguido la victoria número 52, así que supera a Alain Prost, que por cierto Fernando también igualó en este Gran Premio a Alain Prost en podios, consiguiendo sus 106 podios, igual a los podios del piloto francés. Pero es que además esa no es el récord más espectacular que ha logrado Verstappen, sino que es que ya Max Verstappen es el piloto con mayor porcentaje de victorias en un mismo año. El récord lo tenía Alberto Ascari en 1952. Se han necesitado 70 años para poder batir este récord. Ascari logró en aquella ocasión 6 de 8 victorias, lo que era un 75% de carreras ganadas, y nadie se había llegado a acercar. Verstappen tenía la posibilidad de hacerlo, y ahora mismo, con 17 victorias de 20 carreras, lleva un 85% de las victorias, es decir, un 10% más. Pero esto no acaba aquí, ¿no? Entonces, en caso de no ganar ninguna carrera más, se va a quedar, serían 17 de 22 carreras, se quedaría con el 77,3%. Es decir, ya ha superado a Alberto Ascari, porque sin ganar más va a tener sí o sí un 2,3% más. Si consigue ganar solo una más, se quedaría con el 81,81%, si solo gana Abu Dhabi o Las Vegas. Y si llega a ganar las dos, se quedaría con el 86,4%. Temporada de récord de Max Verstappen, que rompe uno que parecía imposible de romper, que llevaba más de 70 años. Sencillamente espectacular. Si logra esas dos, lo va a elevar a las 86%, como digo, pero además, si consigue una más, va a igualar a Sebastian Vettel como el tercer piloto en la historia con más triunfos, y si gana las dos, lo supera. Puede acabar Verstappen el año siendo el tercer piloto con más victorias de la historia de la Fórmula 1. Si es que, cada vez que lo hablas es sencillamente espectacular. Por supuesto, hay más carreras, hay más, por supuesto, pero es que no tiene sentido. Es que va a superar. Hay más carreras, hay más posibilidades de perder también. En el caso de, para el porcentaje de victorias, quiero llevar a esto, para que os hagáis una idea, y va a superar a Alberto Ascari. No tiene sentido lo que ha sido capaz de hacer Verstappen este año, así que bueno, esto es por parte del piloto neerlandés. Lo último a trataros en este vídeo: también, al igual que Charles Leclerc, los dos Alfa Romeo tuvieron que abandonar en el Gran Premio de Brasil. Bueno, pues desde Alfa Romeo han intentado encontrar el por qué tuvieron que abandonar los dos Alfa Romeo, pero no lo tienen nada claro. Es decir, lo único que saben es que no fue el mismo problema para los dos. Por eso Zhou abandonó en la vuelta 20 aproximadamente, vuelta 24, y luego Bottas abandonó casi otras 20 vueltas más. Pero
No tienen claro cuál fue el problema de cada uno, sí saben que son problemas diferentes, que es un mal presagio porque han tenido 2 problemas que han obligado a abandonar en el mismo Gran Premio y además lamentan muchísimo este abandono porque venían en un fin de semana que ellos comentan que su ritmo era bueno y esperaban conseguir unos buenos resultados en carrera. Que sinceramente, esto ahora os vemos las declaraciones, lo ha dicho el ingeniero jefe de Alfa Romeo, Xevi Pujolar. Pero yo sinceramente, por lo visto, por lo menos el sábado, no parecían muy buenas sensaciones de Alfa Romeo. Sí que es verdad que tuvieron... ellos pusieron blandos, entonces, y cayeron estrepitosamente para atrás. O sea, no me pareció a mí que Alfa Romeo fuese a conseguir gran cosa este fin de semana. Pero es lo que él dice. Sí que Bottas también ha dicho lo mismo. Ha lamentado el abandono porque piensa que iban a conseguir buenos resultados. Así que bueno, las palabras del ingeniero jefe de Alfa Romeo, como os digo, Xevi Pujolar, que explica esto, lo que dice es: todavía no conocemos los detalles, pero ambos problemas son diferentes. No ha sido el mismo problema en ambos coches. Eso es todo lo que sabemos por el momento, pero tenemos que investigar más. En cuanto se sepa, no os preocupéis que os lo diré. Sigue diciendo, era difícil progresar en la sprint. Hoy, refiriéndose al domingo, debido a los numerosos incidentes, hubiera sido posible al menos luchar por los puestos más bajos del top 10. Eso es lo que comenta, pero yo sinceramente llego a dudar incluso de ello. Pero bueno, que es su opinión y dice, para concluir, teníamos a los 2 coches ahí, los 2 Alfa Tauri seguían siendo más fuertes, pero al menos podíamos luchar con Ocon y Sargent, así que creo que las potenciales estaban ahí. Así que eso es lo que explican desde Alfa Romeo y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo, dale un like que nos vas a apoyar muchísimo y os seguiremos contándoos muchas noticias del mundo de la Fórmula 1. Por lo que para no perderte ninguna, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.